Saludos cordiales, estimado estudiante. Nos encontramos en la actividad número 3, fórmulas en Excel. Yo tengo la ventana de Excel abierto con el primer libro que voy a emplear y dentro la primera hoja con la que voy a trabajar. Muy bien, ¿qué es lo que debo saber en primer lugar sobre las fórmulas? Una fórmula es un código especial que yo ingreso dentro de una celda. Para poder realizar una fórmula se debe tener en cuenta los datos. Por ejemplo, hago el ingreso de los datos en la celda C5 y otro dato en la celda C6. Para obtener los resultados, en este caso el resultado de estos datos, lo que tengo que pensar cuando utilizo los cálculos matemáticos en Excel no es la suma de 14 más 18, sino es la suma de la celda C5 más la suma de la celda C6. ¿Ok? Entonces, cuando empleamos una fórmula básica, estamos refiriéndonos a los operadores aritméticos. En este caso, suma, resta, multiplicación, división, porcentaje y exponenciación. ¿Ok? Con esos operadores vamos a trabajar en esta oportunidad. Ok, entonces, ahora yo necesito introducir una fórmula para obtener un resultado. Puedo hacerlo de dos formas. En primer lugar, puedo ubicarme, si ustedes se dan cuenta, en la orientación vertical, que sería en la celda C7, o en la orientación horizontal, que sería en la celda D6. Es decir, yo puedo ubicarme donde necesito obtener la información o el resultado del cálculo que voy a realizar. En este caso, en la celda C7. Allí, lo primero que debo tener en cuenta para introducir una fórmula es hacer doble clic dentro de la celda e ingresar el signo igual. ¿Ok? Esa es la primera forma en la que yo voy a hacer el ingreso de la fórmula. En segundo lugar, nosotros tenemos una barra de fórmulas que es fundamental y es importante para el uso de las fórmulas. En este caso, también puedo ubicarme dentro de la barra y hacer el ingreso del signo igual. Sea cuales fueran las fórmulas o la cantidad de fórmulas que yo voy a utilizar, siempre debo utilizar el signo igual. ¿Sí? Entonces, trabajamos y colocamos aquí la celda C5, que bien lo puedo escribir, como en este ejemplo, más la siguiente celda donde tengo los datos, C6. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en el ejemplo, cada celda obtiene un color distinto, porque esa es una de las características de Excel al poder realizar una fórmula en la cual esos colores me van a permitir intuitivamente no confundirme, ¿verdad?, con las celdas que yo estoy empleando. Entonces, hasta allí tengo el ingreso bien en la barra o bien dentro de la celda, donde voy a obtener el resultado. Una vez que ya tengo colocado las celdas o ubicadas, en este caso, presiono la tecla Enter y automáticamente me muestra el resultado de 14 más 18, ¿no?, que serían 32. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la segunda forma de poder realizar una fórmula es ingresando el signo igual y luego hacemos clic identificando bien dónde está ubicada mi celda con los datos, más, y vuelvo a hacer clic en la siguiente celda. ¿Ok? Entonces, allí ya no estoy escribiendo. Allí estoy seleccionando las celdas que corresponden a la información que ya está allí. ¿Ok? Presiono la tecla Enter y en efecto sucede lo mismo. Obtengo el mismo resultado, el mismo valor, porque es una suma.
Muy bien. Entonces, voy a realizar otro ejemplo. En este caso, 50, 34, 56, 80. Y hasta allí yo puedo realizar una suma de manera horizontal, si lo puedo hacer. Entonces me ubico igual. Y en este caso tengo la primera celda con la cual voy a empezar a hacer la respectiva suma, más la siguiente celda, que sería D10 más E10 y la última F10. ¿Ok? Entonces hasta allí presiono la tecla Enter y automáticamente ya tengo la suma correspondiente. Tengo otra forma de poder hacer más automático y no estar utilizando cada vez el signo más. Claro que sí, para ello son las funciones. Pero este tema lo vamos a ver más adelante. Lo que queremos lograr el día de hoy es que puedas aprender a emplear bien las fórmulas. Por ejemplo, ingreso otro dato y ahora voy a multiplicar. Para la multiplicación empleamos el asterisco directamente. ¿Ok? Recordemos el signo igual, la celda que tiene los datos, el primer dato en este caso de C10 por el asterisco. Ustedes tienen allí el asterisco. La siguiente celda que sería C11. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos y presionamos la tecla Enter. Y ahí está el resultado. 50 por 45, 2250. ¿Qué sucede si tengo los datos en distintas celdas que no son consecutivas? Por ejemplo, 80, 20, 50 y quiero obtener la suma de estas tres celdas o de estos tres números. Entonces me ubico igual, tengo allí la primera celda más. Yo puedo emplear una tecla que es la tecla Shift. La tecla Shift, que en muchos teclados está identificado por una flecha hacia arriba y en otros con la misma escritura, con el mismo nombre, Shift. ¿Ok? Entonces presiono esa tecla y hago clic donde corresponde a la siguiente celda. ¿Ok? En este caso F12. Suelto, presiono más y luego la tercera celda, F14. ¿Ok? Entonces hasta allí ya no tengo más celdas que sumar. O en este caso, si es que estaría otro dato en cualquier otra, ubicado en cualquier otra parte de las celdas, también podría hacerlo, ¿no? Si es que, por ejemplo, tomaría la celda de 10 más de 10 y presiono la tecla Enter y automáticamente tenemos aquí 80 más 20 más 50 más 34, 184. ¿Ok? Esa es la facilidad que nos da el manejo de esta hoja de cálculo de Excel con las fórmulas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por ejemplo, voy a emplear la siguiente hoja, que sería la hoja número 2. Muy bien. Y allí voy a ingresar algunos otros datos para poder hacer una combinación, porque yo también puedo combinar lo que son los números. Por ejemplo, voy a ingresar allí cualquier dato, en este caso, solo para mostrarles de qué manera puedo activar con las fórmulas. ¿Ok? Tengo aquí este pequeño ingreso de datos, para lo cual voy a emplear los bordes para que se pueda mostrar como un cuadro. En este caso, los bordes tienen una función importante para que se puedan ver con estilo cada cuadro que voy elaborando, ¿no? Dependiendo de lo que necesite mostrar en el trabajo. Ok, en este caso yo puedo aplicar directamente todos los bordes, sí lo puedo hacer. ¿Puedo aplicar los bordes externos? Sí lo puedo hacer. Pero tengo una opción donde nos dice más bordes que me va a permitir
emplear el formato de celdas para poder cambiar el color del borde y también el estilo. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, utilizo un estilo de línea doble, entonces aquí yo me voy a ubicar porque tengo una previsualización. Y la parte externa ya lo apliqué. Ahora en la parte interna aplico también allí solamente las líneas. ¿Okay? Ya no son dobles, sino las líneas normales. Hago clic en aceptar y noten ustedes, automáticamente ya tengo el estilo del cuadro, ¿no? Aquí ya puedo utilizar lo que son las alineaciones y puedo proceder a aplicar las fórmulas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es realizar la suma para este ejemplo de manera horizontal y me voy a ubicar en la celda E4. ¿Qué debo hacer en primer lugar? Muy bien, ingresar el signo igual. Bien, ahora selecciono la celda B4 que contiene los datos. Continúo C4. Continúo y siempre el signo del operador, ¿okay? En este caso es la suma. Y por último D4. ¿Okay? Presiono la tecla Enter y ahí obtengo automáticamente el resultado. Ahora una forma de poder automatizar el resto, si es que tuviera, por ejemplo, una lista de 200 datos, 300 datos, no lo voy a hacer manualmente porque tengo una forma de poder hacerlo más rápido, más automático. En este caso, me ubico en la parte inferior de la celda activa. Notan ustedes que tenemos allí un cursor con la flecha negrita. Lo que vamos a hacer es hacer clic y arrastrar hacia todos los datos que tenga dentro de la fila o de la columna, ¿no? En este caso, si ustedes notan, ya está la suma. Verifico siempre B5, C5, D5, que corresponda a las celdas que yo estoy empleando para sumar, ¿no? D6, C6, D6 y B7, C7, D7, correcto. Ahora lo que voy a hacer es realizar una suma vertical. Entonces me voy a ubicar en la celda B8 y allí voy a hacer lo mismo. ¿Okay? Recuerden que esta clase es específicamente para poder aprender y a utilizar lo que son los operadores aritméticos. ¿Okay? Hay formas más eficientes de poder utilizar las fórmulas, claro que sí. Y como ya lo he mencionado, tenemos las funciones, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Ok, entonces me ubico en la celda B4 más B5 más B6 más B7. Ok, hasta allí. Presiono la tecla Enter. Y allí lo tengo. Y lo mismo como hice en la parte horizontal, lo voy a hacer ahora de manera vertical. Y allí tengo los resultados de la suma de mis 4 números que están en vertical. Ahora lo que debes conocer es cómo emplear un porcentaje. Por ejemplo, voy a colocar dos datos. ¿Sí? Tenemos allí. Ok. Y me voy a ubicar ahora en la celda de 11. Ingreso con el signo igual, recordemos siempre esto, si no, no habrá una fórmula y no habrá resultados. Ok, si en este caso tengo allí la celda B11 más la celda C11, ok, y necesito obtener una operación combinada y a este resultado también que se aplique, por ejemplo, el 18% que corresponde al IGB. ¿Qué es lo que hago? Voy a presionar el operador asterisco, que es por, ingreso un paréntesis para que pueda delimitar las operaciones que voy a realizar, ¿ok? Y voy a colocar 18 entre, que para ello empleo un slash, ¿ok? /100. Cierro el paréntesis y
presiono la tecla Enter y automáticamente allí me debe mostrar el resultado de la suma de 34 más 12, que vendrían a ser 46, por el 18% que hemos obtenido, si se dan cuenta, aquí en la barra de fórmulas, por el 18%, 18/100, ¿no? 18 entre 100, que equivale al 18%. Ok, entonces, por ejemplo, si tendría un valor en una celda como el 18%, en este caso, ingreso igual, realizo la suma correspondiente, presiono la tecla Enter allí, y por ejemplo, hay una columna que me pide el eje B, ¿no? Entonces yo aplico igual el total por el 18%, que vendría a ser la celda. Presiono la tecla Enter y automáticamente también obtengo el resultado del 18%. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, hay muchas formas de poder utilizar el operador porcentual. En este caso, hemos trabajado dos, que podemos dividir el número entre 100. Y la segunda forma, cuando ya está escrito el número y el signo porcentual. Entonces, ahora voy a borrar estos datos. Vamos a trabajar el promedio y recordando que el promedio es la media aritmética de una lista de valores. ¿Okay? Por ejemplo, voy a cambiar los datos porque las calificaciones están en función a la escala vigesimal de 0 a 20. Y esto lo vas a tener en tu práctica, así que presta mucha atención. Aquí coloco 16, 15, 10, 16, 12, 19, 20, 13 y 18. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Si quiero promediar, en este caso, estos tres números, que vendrían a ser las tres celdas B4, C4 y D4, me ubico en la celda donde quiero obtener el resultado y no olvidando que siempre debo empezar por el signo igual. ¿Okay? Entonces, lo primero que debo conocer es que para obtener el promedio debo sumar los valores. ¿Okay? Realizo la suma de los valores y como voy a emplear una operación combinada, entonces tengo que agregar un paréntesis de inicio y un paréntesis de cierre. En este caso, la primera operación. Luego voy a ingresar el operador aritmético de la división, que es el slash, ¿ok? Slash, y la cantidad de números que estoy sumando. En este caso, 3. ¿Ok? Entonces, allí tengo la fórmula para poder obtener el promedio de estos tres números de las celdas B4, C4 y D4. Todos divididos entre la cantidad de datos que he empleado, ¿no? En este caso de celdas, 3. Presiono la tecla Enter y automáticamente ya tengo el promedio. ¿Okay? Entonces, de 13, de 15, de 16, el promedio será 14.6. ¿Qué ocurre aquí si es que no quiero trabajar con decimales? ¿Podría utilizar una función? Sí, más adelante lo vamos a ver. ¿Podría disminuir la cantidad de decimales que tiene? Sí. Entonces me ubico en la sección número y allí empiezo a disminuir haciendo clic y automáticamente obtengo el redondeo, ¿okay? Que sería 14.6, ahora 15. Y puedo utilizar el autorrelleno para poder avanzar de una manera más rápida, ¿no? Pero siempre teniendo cuidado que las celdas se ubiquen en la misma fila. Si ustedes notan, B5, C5 está correcto. Siguiente, B6, C6, D6 está correcto. Y lo último, B7, C7, D7, correcto. Siempre verifico que estén correctas las posiciones de las celdas. Ahora es tu turno de poder realizar tus prácticas calificadas. Recuerda que debes revisar cuidadosamente este video y también emplear la cantidad de hojas necesarias dentro de un libro.
Nos vemos hasta la próxima.